Rolón, está la doctora Filippi también, ¿verdad? Y la, ¿por qué surgió este tema de enfermedades clostridiales, verdad? Porque hace poco me escribió un tesista, ya que fue mi alumno, y me manda la foto, ¿verdad? A modo de compartir de la zona de Yataití del Norte. Y eh, una vaca, eh, vaquilla realmente, una linda vaquilla gorda. eh, Presumiblemente, ¿verdad? Como profesionales, si no tenemos un diagnóstico laboratorial, no podemos siempre confirmar, ¿verdad? Pero toda la sintomatología nos indicó que se trataba de enfermedades clostridiales. De hecho, eh, por eso siempre es importante, ¿verdad? Tener contacto, hablar. Zona de Yataití, siempre si la gente, los propietarios no realizan vacunaciones anuales contra enfermedades clostridiales, se presenta. Siempre tenemos enfermedades clostridiales. Lo mismo ahora, hoy estuve por la cooperativa Friesland y le encontré a un ingeniero y le encontré a varias personas que estaban comprando vacuna contra enfermedades clostridiales porque se está escuchando dos cosas, rabia y enfermedades clostridiales que están apareciendo focos acá por la zona, ¿verdad? Y eh, estamos en apuro y es una enfermedad que realmente tenemos que conocer, o sea, un grupo de enfermedades que tenemos que conocer porque aparece, mata animales y causa mucha pérdida económica, ¿verdad? Causa mucha pérdida económica a los productores. Entonces, a partir de ahí es que surge, ¿verdad? La idea de hablar un poco eh, de enfermedades clostridiales. No sé si quieren hacer algún comentario antes de comenzar. ¿Alguna experiencia que tuvieron eh, con enfermedades? Alguien que estudia veterinaria que haya ya tratado un ternero que posiblemente tenga mancha. Si salvó o no salvó, alguien que quiera comentar algo, la experiencia que tienen. Fran, vos estudias veterinaria. No, no. Solo quiero conocer un poco este tema porque tengo animales. Pero yo tuve otro problema ahora. Se me murieron unos toritos, pero por causa de la garrapata. Híjole, Eh, ¿tenías muchísima garrapata o...? muchas, muchas. Se me murieron 5 toritos la semana pasada Híjole. y dos ¿Y qué lecheras. crees? Que sea, ¿son terneritos que vinieron de otro lado o son los de Sí, tu no, no, establecimiento? no, no, de la zona. Yo tengo mi campo, tengo en Canindeyú. Ajá. Y estos vinieron de Itapúa. ¿Y Vinieron de después Itapúa. de cuánto tiempo que llegaron? Eh, Y ponerle que empe- después de 3 semanas más o menos. Ajá. ¿Y tenés más o menos idea de qué pudo haber sido? ¿Te dijeron? Y me dijeron la garrapata, la enfermedad exacta no. Se fue un Bueno, veterinario a observarle hace 2 semanas, se le hizo la sanitación todo completo, ¿verdad? ¿Cómo se le hizo cuando llegaron, verdad? Como siempre se hace, ¿verdad? ujú. A ver, Pero para mí que se le tenía que volver a repetir y no se le hizo. muchas veces, no sé si no tiene... La idea de estos cursos es hablar, ¿verdad? Hablar Sí. experiencias porque ahí se aprenden. Nosotros sabemos que si es garrapata, saben la enfermedad que transmite la garrapata, ¿verdad? No, la verdad Fran, que la garrapata, no sé si alguien en el grupo sabe la enfermedad que transmite la garrapata.
Parece que estamos muy callados y no sé si somos nomás un grupo callado. La garrapata transmite anaplasmosis y piroplasmosis. No sé si ya escuchaste ya el complejo tristeza bovina. No, la verdad que no. Más se da en tambos lecheros, ¿verdad? Sí. Eh, es, el complejo tristeza bovina en realidad es un parásito que es intracelular, principalmente el glóbulo rojo. Ahí Ujú. te pregunto, el veterinario que se fue, no sé si miró la mucosa ocular, si estaba muy anémica tu animal. No, la verdad que yo no estuve presente, ya estuve acá por Asunción. Él se fue Ujú. después ya. Y entonces, cuando un animal, en tu campo vos tenés entonces mucha garrapata, ¿verdad? Sí, sí, Y ponerle un animal que venga de una zona diferente, ¿verdad? Supongamos que en esa zona no había garrapata, había muy poco. sí. Llega a este nuevo local, empiezan a subir las garrapatas y el animal, o sea, las garrapatas le transmiten eh, el parásito, que es un parásito intracelular, que empieza a comer su glóbulo rojo Ujú. y le vuelve anémico, ¿verdad? ¿Y por Sí, qué el animal no reacciona rápido contra esta patología? Porque viene de una zona que probablemente no había, es difícil que no haya, ¿verdad? Pero era muy baja la carga parasitaria. sí, Entonces, por lo general, eso ocurre. Hay zonas en el Chaco que no hay ni garrapatas, ¿verdad? Y, sí, sí. traes a una zona, a San Pedro, por ejemplo, traes, y por lo general la gente ya le aplica un Tristedit o Tristezan, que es el medicamento que se usa, porque cuando trasladas un animal nuevo de una zona nueva a una zona diferente, por lo general eso es lo que quiere ocurrir. Eh, para que tengas en cuenta, ¿verdad? Para Sí, que anotes y empieces a leer más un poco lo que es babesiosis, el complejo así tristeza bovina, ¿verdad? tristeza Que es bovina. lo que por lo general, ¿verdad? Pero supongamos tampoco como clínico, ¿verdad? Que nos vayamos a ver el ternero. Y Ujú. pudo haber sido también mancha, ¿verdad? Porque tuvimos mucha lluvia en estas épocas. Sí. Se pudo haber presentado. Entonces, la pregunta es, si le vas a hacer al propietario, ¿verdad? ¿Tuvo o Ujú. no cojeras tu animal? Por Eh, ejemplo. ¿Sabes qué hacían? Se tiraban al suelo y se quedaban ahí. Sí, No, no se se levantaban más. caían y ya no levantaban más. Sí, sí, eso Entonces sí. estaban así. Me imagino nomás, estaban un poco flacos. Sí, Llegaron, alta carga parasitaria, le transmitieron probablemente, todo estoy suponiendo, ¿verdad? Tristeza, el animal muy anémico, demasiada deficiencia de sí, minerales, deficiencias nutricionales, caen y ya no se levantan más, ¿verdad? sí. Un concepto muy mío que solemos compartir con los colegas es que el animal cuando cae ya es muy difícil levantar. La gente quiere tratar, ¿verdad? Se te cae tu lechera, se te cae tu ternerito, pero el animal cuando cae ya es muy difícil levantar, muy difícil levantar. Yo estoy en un establecimiento, ahora acá en Itacurubí, ¿verdad? Estamos trabajando acá y acá se caen los animales todos los días, pero es porque no hay pasto, eh, demasiada deficiencia. Hay una planta tóxica que tiene muchísimo el campo, que es el taperihuajú, y el pasto está pelado, el animal consume sí o sí eso, y Ujú. estamos también lidiando con eso, ¿verdad? Pero para todos, ¿verdad? Lo que están haciendo la charla ahora. Cuando van a traer animales nuevos de otra zona a tu establecimiento, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿verdad? Pero en este caso, por ejemplo, se suele hacer aplicarle ya Tristedía o Tristezan para que no haya ese choque de alta carga parasitaria y que el animal no pueda reaccionar, o sea, no se pueda defender contra ese cambio brusco de alta carga parasitaria. Correcto. No sé si se entendió, Fran. Sí, sí, espectacular. Sí, correctísimo. Bueno, pregunto otra vez, ¿alguien del grupo que haya tenido ya experiencia con enfermedades clostridiales, principalmente mancha, era lo que nosotros más nos relacionamos, pero
que hayan creído que fue mancha y al final, o sea, trataron, salvó el animal o murió el animal, alguien que haya tenido su experiencia. Profe, yo tuve una experiencia en bovino, Ujú. el virus de papiloma en bovino. Papiloma. Sí, Hola. sí, Papilomatosis, verruga, ¿verdad? sí, eran verrugas que le aparecía la parte mucosa. ¿Y con qué trataste? Con el veterinario quemamos con un ácido. Ajá, y sanó. Se Sí, cayó todo. pero tuvimos que tratarle con antibióticos y cosas así también. Eh, y nada más que eso. Verruga también. No sé si escuchaste ya autovacuna o autohemovacuna, que es, que es un tema aparte también, ¿verdad? Pero que es extraer la sangre de la vena coccigia, aplicar intramuscular y también se le aplica el verrugal. Funciona bien. El verrugal, que es de Galmedix, ¿verdad? No es para hacer propaganda, pero es lo que usamos. El verrugal y también le acompañas con el tratamiento que es el autohemovacuna. Extraer la sangre de la vena coccigia y la aplicas intramuscular. 10 a 15 ml, se repite cada 15, cada una semana, 3 4 veces y da buenos resultados también. A veces no da resultados y acudimos, ¿verdad? Al ácido, pero funciona súper bien también lo que es contra verruga. A ver, yo le voy a comentar un poco de mi primer caso de mancha que yo estaba cuando eso en el cuarto año, ¿verdad? La ventaja cuando viví en el interior es que estás mucho en contacto con los animales, con tus vecinos, ¿verdad? Y siempre se presentan casos. Era un ternero, ponerle de 8 9 meses aproximadamente, que tenía cojera, ¿verdad? Y eh, cuando sos estudiante de la zona, ¿verdad? Siempre te llaman el animal. Cuando yo llegué ya no se levantaba, ya no se levantaba y tenía fiebre, le dolía muchísimo su paleta, era al lado derecho, estaba acostado hacia la izquierda, era al lado derecho. Y me acordaba bien de la clase, el doctor Cardoso que le comenté fue mi profesora, que si es mancha, ataca mucho a la paleta, pero tiene que tener, como dice el doctor, ¿verdad? Irurú, anala y paleta. Entonces me fui, toqué, le dolía, estaba hinchado y lo más importante que tenía que tener es crepitación. No sé si ustedes conocen ese cuando compramos recién eh, electrodoméstico, ese viene el hule que tiene para explotar. Y más o menos así tiene que hacer, ¿verdad? Y hacía todo eso. Entonces, eh, uno supone que es mancha, ¿verdad? Y empezás a hacer tu tratamiento. Por suerte, respondió bien el animal al antibiótico, al antiinflamatorio, ¿verdad? Al analgésico. Respondió súper bien y se salvó el animal. Y por los síntomas que presentaba mal el tratamiento, eh, podemos decir, diagnosticar, ¿verdad? Que fue una mancha, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender nosotros del grupo de enfermedades clostridiales es que son producidas por bacterias, por eso respondió bien al antibiótico, ¿verdad? Son producidas por bacterias del género Clostridium, ¿verdad? Por eso siempre hablamos de enfermedades clostridiales del género Clostridium. Y dentro de ese hay varias enfermedades, ¿verdad? El tétano, que nosotros cuando hablamos de caballo le tenemos mucho miedo, cuando vamos a castrar caballo o cuando hay herida en el caballo. Pero el tétano está dentro de las enfermedades clostridiales
Entonces, cuando hablamos de esto, decimos ahora, las enfermedades clostridiales son toxoinfecciosas, porque eso también es algo que yo quiero que entiendan hoy, que no es la bacteria en sí el que produce la enfermedad, sino que son las toxinas que producen las bacterias. Es como un producto, ¿verdad? Que liberan las bacterias, y son en realidad estas toxinas las que son eh, que desencadenan la enfermedad o los síntomas de la enfermedad. Entonces es muy importante decir que los clostridios son toxinfecciosas y no contagiosas. No es que se transmiten, no es que el animal, por estar en contacto con otro animal, ya se le va a mudar la enfermedad. Por eso te dicen no contagiosa, producida por bacterias del género Clostridium, que se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. La mayoría de las enfermedades de estas enfermedades que vienen del grupo del grupo de los Clostridium, sus toxinas, lo que es el problema. Y la mayoría de estas bacterias se encuentran nomás luego en la naturaleza. O sea, si vos me preguntás un Clostridium, a ver, el Clostridium perfringens que causa la enterotoxemia, está nomás luego en el intestino del animal. O sea, si vos haces un cultivo en laboratorio, vas a ver nomás que hay nomás luego la bacteria. Pero se tienen que dar ciertas condiciones para que cada una de estas enfermedades se pueda manifestar y se pueda desarrollar. Y volviendo un poco a la definición, ¿verdad? Ya sabemos ya que son producidas por bacterias. Estas bacterias son anaeróbicas. Eso es importante que sepan. Anaeróbicas. ¿Qué significa anaeróbicas? Que tiene, para que se pueda desarrollar y multiplicar bien esta bacteria, tiene que ser en ausencia del oxígeno. Por eso que en condiciones normales no se manifiesta o no se desarrolla esta enfermedad. Y sí, por ejemplo, hablando de mancha, ahora que es siempre el caracú de todas las enfermedades clostridiales, se da en la paleta, por ejemplo, ¿verdad? Pero se da a raíz de un golpe o algo que altere ahí la zona, que cambie la fisionomía de la zona. Baja, está el golpe, tenemos hematoma, tenemos ya sangre con menor cantidad de oxígeno, baja ya la presión del oxígeno. Entonces ahí ya se genera ya las condiciones ideales para que este microorganismo se pueda reproducir y pueda producir sus toxinas. Estas toxinas son incorporadas al torrente y producen la enfermedad. Ahí tenemos, ¿verdad? El Clostridium sintomático, gangrena gaseosa, enterotoxemia, hemoglobinura basilar, tétano, botulismo. Otra de las cuestiones que escuchamos mucho, ¿verdad? Es el Clostridium botulinum, que es el botulismo, el tétano, que es el Clostridium tetani, que es una decir que más se habla. Otra de las cosas que mucho se habla es la enterotoxemia, que podamos ir viendo, ¿verdad? Que se divide en varias partes, ¿verdad? Pero para redondear, enfermedades clostridiales son un grupo de enfermedades que son producidas por una familia que se llama Clostridium, son toxoinfecciosas, o sea, no es que las bacterias producen la enfermedad, sino que son sus toxinas las que producen la enfermedad. No se contagia, no es que un caballo o una vaca que tenga tétano le va a contagiar a la otra vaca para que tenga tétano, ¿verdad? O sea, para tener tétano, siempre la puerta de entrada, no siempre, pues la puerta de entrada que más solemos encontrar son heridas en vaca y en caballo, ¿verdad? Que pisó un clavo,
o pisó un troncón, generó esa herida y ahí entra, ¿verdad? Son anaeróbicas, eh, necesitan ausencia o un lugar que haya sido alterado, que no haya presencia de oxígeno. Por eso, estoy diciendo al aire, ¿verdad? Pero por eso, por ejemplo, cuando tenés alguna patología de clostridial, tétano o mancha que tiene la paleta, uno de los tratamientos es agua oxigenada. Lavar la zona o inyectar debajo de la paleta agua oxigenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oxígeno, estos microorganismos no se llevan bien con el oxígeno, entonces es un tratamiento. Por eso siempre decimos que son anaeróbicas y esto siempre nos hacen sospechar, ¿verdad? De que se va a presentar en un lugar dentro del cuerpo donde se alteró. A ver, tétano, tenés una herida, tenés sangre sin oxígeno, se contaminó. Mancha, por lo general en heridas, no heridas, golpes, contusiones del animal en donde se cambió la fisiología normal del lugar. Cuando hablamos del Clostridium perfringens, que es para la enterotoxemia, se cambia la dieta, la acidez del intestino varía, o sea, siempre se da condiciones eh, que altera la fisiología normal del animal. Después, a ver, yo tengo muchas vacas flacas ahora acá en el establecimiento. Para ser exacto, hoy estuve contando 251 vacas flacas, por ahí tenemos. Y nuestro principal miedo es mañana marca lluvia y nosotros si llueve esperamos que haya animales muertos porque no resisten, porque baja su defensa. Al bajar su defensa ya cambia ya toda la fisiología de ese animal. Entonces esperamos que se presenten no precisamente estas enfermedades, pero sí también esperamos estas enfermedades porque ocurren cambios importantes, ¿verdad? ¿Y por qué es importante señalar eso? Por lo que ya le dije. Estas bacterias están nomás en el ambiente, están en el intestino, están en el pasto, están nomás en el lugar. Y lo único que necesitan para que se manifiesten como tal es que se altere, ¿verdad? Y lo que ya le iba diciendo, todas estas cosas hace que se manifieste. Lo que ya les dije, ¿verdad? El agente como tal no es el que produce la enfermedad, sino que son sus toxinas, ¿verdad? Y cada microorganismo produce muchas clases de toxinas. El Clostridium perfringens, por ejemplo, tiene A, B, C, D, E subtipos y cada tipo te produce una toxina, algunos te producen 14 toxinas, tipos de toxinas, ¿verdad? Que son lo que finalmente desencadenan la enfermedad. Estas enfermedades, a ver, me van entendiendo ahí, ¿verdad? La idea es quién producía la enfermedad, ¿verdad? Y cómo es infecciosa, toxina, bacterias de la familia Clostridium, necesita ausencia de oxígeno, o sea, quiere decir que son anaeróbicos. Y otra de las cosas que ahora tenemos que saber es que es de curso agudo. ¿Qué significa de curso agudo? Que se presenta nomás. El animal puede estar enfermo 12, 24 horas, muere, o el animal encontrás ya nomás muerto. Hay dentro de la enfermedad clostridial hay enfermedades que encontrás ya nomás muerto. Y hay otros que tardan un poco más, 12, 24 horas, y muere el animal. Por eso estas enfermedades nosotros siempre les caracterizamos como de curso agudo y aparecen en forma de brotes. Cuando hablamos en forma de brotes, principalmente mucha lluvia, mucha humedad, condiciones ideales para que se reproduzca el microorganismo en el ambiente, alteración de la fisiología del grupo animal. Yo les dije, imagínense, tengo 251 vacas ahora que están con la defensa baja, que viene una lluvia, después de una seguidilla de lluvia,
y esto va a hacer que su defensa y todo su organismo cambie. Y por eso va a hacer que aparezca en forma de brote, o sea, aparece acá uno, allá otro, mi vecino, otro en el establecimiento, aparece una vaca, otra vaca, tres, cuatro vacas, aparecen en forma de brotes y aparecen en forma aguda, en forma rápida, ¿verdad? Y estos brotes, cuando aparecen, ya es difícil, o sea, es difícil de atajar. Y perdón por la palabra, ¿verdad? Pero la manora o manota. Porque no es que te vas a agarrar la vacuna y le vacunas a todito hoy, porque se te murieron dos y mañana ya te sirve tu vacuna. Acuérdense que la vacuna, 15 días es lo que se dice, ¿verdad? Que tarda en prender. En 15 días recién, en 15 días recién, nuestra vacuna va a estar haciendo efecto, ¿verdad? Entonces, ese brote que aparece, si te va a matar 20 vacas, te va a matar 20 vacas. Por eso es importante, me adelanto ya, ¿verdad? La vacunación planificada eh, antes de que comience la época de la enfermedad o antes de que aparezca el brote, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien que quiera opinar? Creo que no. A ver, una vez que empezamos a ver estas, estas características, ¿verdad? Generales de la familia, podemos ir mencionando un poco, ¿verdad? Cada uno de los integrantes de, de esto, ¿verdad? Y yo estaba pensando y estuve viendo, ¿verdad? Uno de los que más a nosotros nos afecta y que nos llama la atención es la mancha de los terneros, ¿verdad? Que se presenta mucho en esta época de lluvia, donde se dan las condiciones ideales para que el agente etiológico, el microorganismo que causa la enfermedad, ¿verdad? A ver, en cuanto a la mancha, ¿quién tiene su micrófono abierto? Doctor, quisiera yo hacer una pregunta también a usted. Decime. Eh, ¿El manchapé tiene algún como en común con con la lengua azul? Voy a desarrollar mancha, mancha P, ya te digo, está bien, para que todos entendamos. Sí, 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 está bien. Está bien, Eh, pa. sí, ¿qué pasa? Es que yo había traído de Pilar a Yaguarón unos cuantos animales también y se me había muerto también unos 10 por ahí que era supuestamente manchapé, pero luego con los análisis me salieron que era lengua azul. Eso nomás quería consultar. Pero siga nomás, doctor. Muy bien. Dale, para que lengua azul es una enfermedad viral, así para que es también transmitido por un mosquito, ¿verdad? Pero es viral, es rápido también, Ujú. pero No hablando así tiene, de aquí, ajá. No tiene nada que ver con el manchapé, entonces, doctor. no, Ah, muy bien, muy bien. Ya entendí. dale, dale. Bueno, ¿quién causa mancha P? Y es uno de los hermanos, ¿verdad? Clostridiales. ¿Cómo se llama este hermano? Es el Clostridium chauvoei. Así se le dice, ¿verdad? Clostridium chauvoei. Le gusta mucho a este microorganismo. A este microorganismo
le gusta mucho la musculatura. O sea, su sitio ideal en donde se va y se multiplica es en la musculatura. Por eso, y más en la paleta y en los muslos, pero más en la paleta otra vez, que le gusta mucho, ¿verdad? Entonces, eh, imagínense que el Clostridium chauvoi está nomás en el organismo, está nomás luego circulando en la sangre. Está circulando y el animal o el ternerito viene o se golpea o estaba comiendo en batea, ponerle que le coman en batea, viene otro, le empuja y le produce un golpe importante, un golpe que altera eh, la, las condiciones fisiológicas del lugar. ¿Y qué es lo que tiene que pasar ahí? Que se tiene que acumular eh, sangre no tan oxigenada, bajan los niveles de oxígeno, entonces ahí ya se da eh, las condiciones para que él se quede y empieza a multiplicarse. Y una vez que se empiezan a multiplicar, empiezan a producir sus toxinas y causan ya estas toxinas ya son ya absorbidas al torrente sanguíneo y ya causan, ¿verdad? La enfermedad. Esta patología, no les digo que no le puede afectar, no les digo que no puede afectar a animales grandes, porque se puede llegar a dar, pero le afecta más a terneros pequeños, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros le vamos a ver al ternero pequeño? Va a estar decaído, después ya se acuesta, ya no se levanta, va a tener dolor, eh, dolor en el lugar, va a empezar a estar flaco y después muere, ¿verdad? Si nosotros no le hacemos caso, va a morir. Con mucho cuidado y siendo profesionales, ¿verdad? Nosotros si abrimos con todas las medidas de seguridad, abrimos esta zona, vamos a encontrar una zona necrótica, o sea, la musculatura va a estar totalmente alterada. Y ven esa crepitación que yo les dije hace rato, eso es porque en el lugar estos microorganismos van a producir oxígeno. Y una de las formas de comprobar si se trata o no de esta enfermedad es cortar un pedazo del músculo afectado. Por eso les digo, con mucha precaución y mucha bioseguridad, cortar esa zona, un pedazo, ponen en un vaso de agua y si flota ese pedazo de músculo es porque es esta patología. ¿Por qué flota? Porque en el lugar se empieza a producir oxígeno como producto de desecho del microorganismo, ¿verdad? Empieza a producir oxígeno, se acumula, por eso es una zona que crepita y flota. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Sí, lo más importante acá es diagnosticar a tiempo, antes de que agarre una septicemia. ¿Qué es una septicemia? Es una infección generalizada del animal, ¿verdad? Si nosotros diagnosticamos a tiempo y empezamos, es una bacteria, entonces vamos a usar antibióticos. Lo que les dije, este microorganismo está muy centrado en el lugar donde está la lesión, por eso eh, vamos a empezar a usar agua oxigenada. Les aclaro, no es una zona que tenemos herida, acuérdense, yo no les dije que había herida, sino que fue un golpe o algo que alteró la zona, por eso va a ser tipo por infiltración. Nosotros vamos a cargar en jeringa, agua oxigenada y vamos a empezar a aplicar. No es lo que ocurre, por ejemplo, con el tétano que tenemos la herida, y que vamos a meter desde afuera el agua oxigenada
en la herida, ¿verdad? En este caso, en el caso de las manchas, es una tumefacción en jeringa de 10 de 20. Vamos a cargar agua oxigenada y vamos a empezar a infiltrar en la zona, ¿verdad? Y después, tratamiento sintomatológico. Acuérdense, ya les dije, eh, antibiótico, antiinflamatorio, analgésico. Y acuérdense que vamos a tener un animal decaído que no comió, que no está pudiendo comer, que necesita energía. Entonces vamos a utilizar suero glucosado y suero vitaminado, ¿verdad? Yo suelo utilizar y da buenos resultados. Eso les comento, toda vez que hagamos el diagnóstico a tiempo. Es importante diagnosticar a tiempo. Otra de las enfermedades que dentro de las clostridiales, el que se presenta mucho es también el botulismo, ¿verdad? El que le llamamos también mal de agua PU. No sé, Lourdes, si tenés botulismo, porque quiero hablar primero de botulismo. Se vuelve a decir, ¿verdad? Es una enfermedad, es una toxoinfección que se caracteriza por parálisis flácida. Y esto, o sea, el animal tiene una parálisis de los músculos y este microorganismo se ingiere por, principalmente por boca, ¿verdad? Que están, o sea, en alimentos o animales que están deficientes de minerales, que empiezan a lamer huesos de otros animales muertos que puedan tener esta, que esté el microorganismo, ¿verdad? Por eso se relaciona mucho a esta enfermedad con carencias, enfermedades carenciales, ¿verdad? Y cuando tenés, por ejemplo, deficiencia o carencia de fósforo, los animales empiezan a lamer huesos, tierra, en donde podrían haber las toxinas o el microorganismo mismo, ¿verdad? Pero principalmente las toxinas, y estas toxinas entran dentro del animal y se manifiesta, ¿verdad? Principalmente cuando hablamos de botulismo, eh, estamos, estamos hablando de bovino. Se puede llegar a presentar también en animales, otros animales domésticos, ¿verdad? Se puede llegar a presentar en otros animales domésticos, pero más, siempre hablamos más en bovino. Y lo que nosotros vamos a ver eh, en estos animales es la incoordinación del tren posterior. Hapuikuo lado, sus patas de atrás, ¿verdad? El tren posterior, jateku, perdón otra vez por la palabra, ¿verdad? Jateku kaualan de vaca, o tambaleados, y eso es la parálisis flácida que no tiene control y no tiene estímulo. O sea, vos te vas con, con, con la aguja, inclusive si el animal ya cayó, ¿verdad? Le pinchas con la aguja y no va a responder. ¿Cómo tendría que responder un animal? Es quitando la pata, ¿verdad? Y no va a responder. Entonces es una parálisis flácida, pierde sensibilidad. También del tren posterior, el animal cae y el animal muere, ¿verdad? O sea, es básicamente lo que suele ocurrir. Y nosotros siempre vamos a ver zonas necróticas, siempre hablando así, ¿verdad? Hablando de necropsia,
abrir el animal, siempre hablando como profesionales, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a recomendar que un propietario eh, realice esto, ¿verdad? Pero siempre vamos a ver zonas necróticas en donde principalmente hay cuajo y duodeno. Acuérdense lo que les dije. Esta patología, el botulismo, se ingiere por boca. Deficiencia de minerales. El animal lame buscando incorporar dentro de su organismo, ¿verdad? Los minerales o la deficiencia que tenga. En estos lugares se encuentran las toxinas. Estas toxinas van cuajo. El cuajo es para lo que no manejan la terminología, ¿verdad? El estómago verdadero. Acuérdense que los rumiantes tienen 4 compartimentos y uno de los compartimentos es el estómago verdadero, ¿verdad? El que le parece a los del monogástrico, el cuajo, ¿verdad? Y el duodeno. Tratamiento, les vuelvo a decir, si nosotros diagnosticamos a tiempo, siempre es importante y siempre vamos a utilizar esa palabra, ¿verdad? Por eso es muy importante eh, estar siempre sobre el animal. Todos los días mirar, o sea, algunos me dicen, no, el confinamiento es mucho trabajo porque tenés que estar todos los días. Y sí, tenés que estar todos los días. El tambo también es mucho trabajo. La agricultura es muchísimo trabajo. Tenés que estar mirando tu campo si no hay, eh, qué sé yo, chinches, gusanos. Y cuando tenés hacienda de cría, también tenés que estar todo el tiempo controlando. Por eso se dice, ¿verdad? El ojo del dueño es el que engorda el ganado finalmente. Porque si vos no llegas en esta época, ¿verdad? Que va a haber muchas enfermedades clostridiales y no te vas a mirar todo el tiempo, vos lo que vas a encontrar son animales muertos ya. Es lo que vas a encontrar. Y tratamiento, les vuelvo a decir, si nosotros diagnosticamos a tiempo y tenemos un poco de conocimiento y aplicamos lo que tenemos que aplicar, siempre vamos a tener resultados positivos si diagnosticamos a tiempo, ¿verdad? Después otra de las patologías que siempre nos llama la atención es el tétanos. En este caso, ¿Y qué, doctor, el tratamiento? Disculpe, ¿qué tratamiento se le puede aplicar a esos animales que están en esas condiciones? y es, a ver, vos que estudias, Ana Gabriel dice, ¿verdad? ¿Quién hizo la pregunta? Vos, Luis Alberto, sí, Luis Alberto, está, vos sos pro- sí, yo soy propietario nomás de él, no he estudiado nada, o sea, soy propietario si propietario. que, ¿verdad? Del Sí. área de Paquel. Eh, mira, cuando se trata de enfermedades bacterianas, ¿verdad? Siempre hacemos un tratamiento con antibiótico terapia y siempre tratamos por los síntomas, ¿verdad? Hacemos el antibiótico lo que te va a hacer es tratar eh, al microorganismo, ¿verdad? Va a tratar al microorganismo, va a contrarle al microorganismo. Pero acordate que en el caso del botulismo, sus toxinas son las que son ingeridas, ¿verdad? Entonces, muchas veces el tratamiento del botulismo es más sintomático y
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿En qué parte me quedé? Porque ahora nomás vi que me escribieron que no se estaba escuchando más y había sido corté mi micrófono. ¿En qué parte me quedé? tétano quedó en la pantalla. Pero yo le estaba respondiendo a Luis el tema de tratamiento de botulismo, ¿verdad? Y le estaba diciendo, al igual que el tétano, ¿verdad? Necesitamos las antitoxinas porque el antibiótico va a actuar contra el microorganismo, va a evitar que se siga produciendo toxinas, pero ya tenés las toxinas circulantes. Ahí lo que dice Hugo, ¿verdad? El antibiótico va a atacar al microorganismo, va a evitar que se siga produciendo toxinas, pero acuérdense que ya tenemos ya muchas toxinas que están circulando y necesitamos las antitoxinas. La antitoxina me refiero cuando hablamos de botulismo, el suero para el botulismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de tétano, hablamos del suero antitetánico, ¿verdad? Eso, necesitamos y que es muy difícil a veces encontrar, ¿verdad? Y cuando hablamos de tétano, eh, lo mismo, ¿verdad? Es una enfermedad clostridial, el Clostridium tetani, también ataca la musculatura, ¿verdad? Hay una contracción, no sé si ya vieron alguna vez animal con tétano. ¿Alguien ya vio? A ver, hay una contracción muscular increíble, el animal tiembla, hay esa rigidez, ¿verdad? Ese temblor muscular. Se habla mucho del prolaxo del tercer párpado. No sé si conocen el tercer párpado, ¿verdad? Pero sale eso afuera, por eso se llama prolaxo del tercer párpado. El animal está muy estimulado. Responde un pequeño ruido o un ruido que hace cerca de él, le altera muchísimo. Está totalmente eh, sensible y alterado. A mí particularmente tétano en vaca no tuve todavía. Tétano en equino sí ya tuve. Por una herida en la región plantar, en el pie, ¿verdad? Una herida de clavo y empezamos a tratar de todo, ¿verdad? Por eso la experiencia es muy importante, hacer ese, controlar el animal, seguir cabeza, cuello, tronco, pierna, seguir minuciosamente los pasos, ¿verdad? Porque se te pasa. Y yo ya le traté de todo a este caballo y no vi la herida que tenía en la región plantar. Era una herida que ya estaba súper necrosado y empezaron a causar contracciones musculares. El animal se queda totalmente, cuello levantado, cabeza así extendida y contrae totalmente y después le empieza a soltar de a poco. Y una vez que nosotros no diagnostiquemos a tiempo y ya se volvió una septicemia, es difícil ya atajar. Se puede, o sea, no les digo que no se puede, si tenemos en cantidades suficientes suero antitetánico, diagnosticamos a tiempo, se puede salvar, pero tiene que ser suero antitetánico. Les vuelvo a decir, el Clostridium tetani es una bacteria. Un antibiótico le mataría a la bacteria, pero acuérdense que el que está produciendo la enfermedad es la toxina, no la bacteria. La toxina que produce la... Pero sí, dentro del tratamiento también siempre vamos a meter antibióticos, ¿verdad? Pues nosotros lo que vamos a evitar es que haya menos microorganismos que produzcan menos toxinas, ¿verdad? Lo más importante que nosotros podemos hoy aprender es cómo prevenir. Muchas veces queremos tratar, ¿verdad? Pero lo más importante que nosotros podemos llegar a hacer es prevenir estas enfermedades y debemos de hacer, porque muchas veces
ya no podemos contra estas enfermedades. Y la mejor forma de prevención y que tiene que quedar, que hoy tiene que quedar, es la, la vacunación, ¿verdad? Porque esta enfermedad no vamos a erradicar, o sea, no va a terminar estas enfermedades clostridiales, siempre vamos a tener en nuestro campo, siempre va a haber épocas que hay más, épocas que hay menos, por las condiciones climáticas y las condiciones de los animales, ¿verdad? Perdón, pero la mejor forma siempre es vacunar, ¿verdad? Y no solo, acuérdense, no es solo vacunar cuando aparece la enfermedad. O sea, nosotros tenemos que tener nuestro plan de vacunación porque lo que hoy ocurrió, yo les conté en Friesland, ¿verdad? Está la cooperativa y después de que apareció el brote de eh, que creen que es enfermedades clostridiales recién están yendo a vacunar, ¿verdad? Y no tenían un plan de vacunación. Nosotros lo que tenemos que lograr es que nuestros animales tengan buena inmunidad. Y acuérdense que lograr esa buena inmunidad no se logra aplicando la vacuna y al día siguiente ya se tiene la inmunidad. Lo que les dije hace rato, tarda como mínimo 15 días en adquirir esta inmunidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que se suele hacer es, hay establecimientos, no le digo que todos, ¿verdad? Hay una primera dosis y una segunda dosis. Una primera dosis suelen hacer así a terneros de 2 a 3 meses, en corderos de 2 a 3 meses, y después una segunda dosis vuelvan a repetir 15 o 22 días después y ya logran ya tener una inmunidad suficiente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, eso de todas las enfermedades clostridiales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del tétano, si vos vas a hacer castración de animales de alto valor, se aconseja eh, eh, poner el suero antitetánico. El caballo, igual cuando el caballo es muy sensible al tétano, el caballo se le pone unos días antes el suero antitetánico, pero en el caso del botulismo, ¿se acuerdan que le dije que por deficiencia de minerales, para prevenir botulismo, por ejemplo, se recomienda la buena suplementación con sales minerales y vitaminas, ¿verdad? Eh, para evitar eso. Cuando se trata de enterotoxemias, eh, les comenté, ¿verdad? Que puede haber una alteración. Le cambia su dieta, eso le altera. Eh, le da de golpe mucho grano, le da de golpe silaje y el animal no estaba acostumbrado. Entonces, todos esos cambios hacen que se den las condiciones. Entonces, no hacer eso, no conocerle al animal. Si nosotros vamos a empezar a producir, es importante conocerle al animal. Es importante saber que el animal en 15 días se acostumbra a un nuevo alimento, no es que le vas a cambiar de una. Saber que en épocas de mucha lluvia hay mucha posibilidad de que se presente la patología, entonces estar pendiente y tratar de diagnosticar a tiempo, porque realmente nos da gusto encontrar animales muertos. Es lo peor que te puede pasar es levantarte una mañana e ir a encontrar 2, 3 terneros, una vaca caída, una vaca muerta. No da gusto. Y se puede prevenir, ¿verdad? Se puede prevenir. Por último, saliendo un poco así, saliendo un poco del tema, ¿verdad? Eh, ya que estamos hablando, hace rato cuando le estuve comentando el tema de tétano, me acordé de esas contracciones, el tema de urea, que podríamos llegar a confundir, ¿verdad? No un tema tan aparte porque puede ser un diagnóstico diferencial, pero en casa había urea mezclada con sal mineral, no, la, no se conocía bien porque yo no estaba, y
pensaron que era sal mineral, le dieron y 4 de las lecheras más lindas de cabras, le estoy hablando, ponerle que media hora por ahí tardó en fallecer. Y también, ¿verdad? Imagínense, hubo contracción, la contracción muscular, el animal se queda así totalmente paralizado, y después empieza a soltar y empieza a venir también sangre por la mucosa nasal y la mucosa por el recto también empieza a salir. Y es una experiencia, una experiencia más para mí era, pero es dos comentarios. Tener en cuenta eh, que urea produce eso y tener en cuenta que no siempre tenemos que apresurarnos a dar un diagnóstico, a decir esto es tal cosa. Imagínense, yo llegué y encontré cabras con eh, sangre por la mucosa nasal y por el recto. O sea, eso es característica también de enfermedades clostridiales. Pero siempre la anamnesis. ¿Qué anamnesis? Es hablar con el propietario, preguntarle cómo se dio, preguntarle cómo fue, qué le dieron de comer, cómo se manifestó el animal. O sea, todas esas preguntas hacer para poder tratar de entender lo que pasó y para poder saber cómo reaccionar a partir de ahí para solucionar el problema. Porque nosotros lo que eh, tenemos que estar preparados es para solucionar los problemas. No sé si tienen algunas preguntas. Fran, ¿alguna pregunta? No, doctor, tranquilo, estamos bien. A ver, ¿qué muestras podemos mandar? Eso es importante. Ustedes saben que siempre tenemos que saber mandar sangre, ¿verdad? Partamos de eso. Tenemos que saber extraer sangre de los animales, vena yugular, vena coccigia. Eso es, eh, eso es cuando sos profesional, cuando estudiar algo que eh, tenés que saber hacer, ¿verdad? Pero cada patología otra vez tiene su forma de obtener las muestras. Y esto a modo de comentario, ¿verdad? Pero es mucha práctica. Cuando es enterotoxemia, se envía el contenido del duodeno. Necropsia probablemente y el contenido del duodeno. Pasan para el siguiente, Lourdes. Cuando es tétano, es en la parte de la herida, esa zona necrosada. Cuando es mancha, ¿se acuerdan que le dije que la mancha es el trozo del músculo? Eso puede mandar al laboratorio refrigerado. Cuando es botulismo, suero sanguíneo, te dice, por eso le dije, hay que saber hacer extraer sangre. Eh, eso es difícil hacer en un curso online, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando sería ya presencial y aprender a extraer. Pero saber un poco lo que es suero sanguíneo, sangre entera, sangre con anticoagulante, sin anticoagulante, o sea, saber eso. Pero podemos enviar para confirmar. Lo que ya les dije, prevención es vacunar. Es lo mejor que podemos hacer. Tenemos vacunas, pero ¿qué suele pasar con la vacuna? Y con esto termino. Te vas a la veterinaria, compras vacuna y tu casa está, no sé, 50, 70 kilómetros y te dan un hielo chiquitito y al llegar a tu casa tu hielo ya se derritió todo y perdió su cadena de frío. Le vacunas a tus animales y igual se te mueren animales. Entonces, ¿cuál es el problema? Perdiste tu cadena de frío, se perdió tu vacuna, vos creíste que vacunaste y en realidad lo que hiciste fue no vacunaste. Entonces, ya les expliqué la importancia de la vacunación, pero también todo el proceso hay que hacer bien. La jeringa que vas a utilizar para la vacuna, te dicen que tiene que estar también dentro del termo refrigerado, porque si tu jeringa está afuera, está caliente, y sacas tu vacuna
está frío, hay un choque térmico ahí, puede desactivar. Entonces, cuidar todos los detalles, desde que compras la vacuna hasta el último momento donde le aplicas al animal, cuidar toditos los detalles, que no se pierda la cadena de frío, tener tu plan de vacunación, no esperar que eh, se presenten estas patologías, porque si se llegan a presentar, les aseguro que va a producir mucha pérdida económica, que siempre es lo que más duele, ¿verdad? Entonces, acostumbrémonos, al igual que la mancha, o sea, al igual que la enfermedad de clostridiales, al igual que la rabia, al igual que fiebre aftosa que siempre se hace, la brucelosis, ¿verdad? Ese plan, la vacuna de las vías respiratorias, las reproductivas, acostumbrarnos a prevenir tiene su costo, ¿verdad? Pero si prevenimos, evitamos mucha pérdida. Y nada, o sea, es todo lo que estuvimos hablando y me gustaría ahora preguntar si hay alguna duda, sugerencias. Sí, Fran, doctor, me gustaría hacer una pregunta. El mancha también afecta a las hembras que están preñadas, o sea que ya están por tener, que le falte 2 meses, por ejemplo, supongamos. ¿Ataca también a las terneras embarazadas? por eso te digo, mancha, cuando hablamos del Clostridium chaboei, tiene predilección por los terneros menores de 2 años. O usted de acuerdo a la vacara y ya, eso no significa que se pueda presentar en categorías de vacas adultas. No importa si está o no está preñada. O sea, se puede llegar también a presentar. Yo no te puedo decir no jamás se va a presentar, porque ya se presentó y contra lo que dice la literatura, ¿verdad? Se corroboró ya de que se trata de mancha que atacó a animales adultos. Pero es más común, digamos, que se presente en terneros 2 años para abajo. Vacara, y pero ya se ve, pero ya rabe y la vaca tu chape. No importa si está o no está preñada. Sí, está muy claro, doctor, que tenemos nosotros una mitología por aquí que dice que a los que están embarazados y los más gordos nomás le atacan el mancha, se dice, pero al final la realidad no es esa, pues, o sea, es otra cosa, entonces lo que ataca a esos animales. Se da, o sea, eso se da, ¿verdad? No, no es que no le pueda atacar, ¿verdad? Pues le gusta mucho a la mancha atacar a animales que están bien gordos. Te por una vez siempre lo mandó a ahí. A las de Guazú, a ver, para entender nomás eso, las preñadas siempre están lindas, por lo general, ¿verdad? Si se le dan las condiciones, la vaca de Guazúa siempre hay que grave, justamente para poder mantener la preñez y la lactación después, ¿verdad? Ujú. Sí, doctor, muy claro ya, esa era mi pregunta. Sí, Gaby, se puede. De hecho, nosotros vacunamos. Eh, Vacunamos después también. En el calostro tendría que pasar un poco de inmunidad, ¿verdad? Pero se vacunan hembras preñadas y después se vuelven a vacunar terneros. Pues acordate de esa inmunidad, una vez se duran 2, 3 meses, ¿verdad? 4 meses en el ternero, ya te estoy diciendo. Sí, Entonces, después a los terneros se le vuelve a vacunar. sí, Por y eso te digo, eso es lo que te estaba comentando, ese que traje un lote de pilar que se me murió unos cuantos. Desde esa vez hace cuestiones de 5 años que ya estoy haciendo la sanitación necesaria, ¿no? Para mancha y tristezán, todas esas cosas, ¿no? Que usted estaba comentando anteriormente. Y, y en eso ya, pues, casi ya en estos 2 años no se ha presentado esos síntomas, o sea, esas muertes por esas causas, ah, ¿no, doctor? sí, y ahí, Fran, lo que te dijo Luis, ¿verdad? Cuando vos traes animales nuevos, siempre es importante aplicar tristeza, por ejemplo, porque probablemente lo que le pasó a Fran es eso, el complejo tristeza bovina que le agarró a los terneros, ¿verdad? De hecho, que siempre cuando compras animales y vas a incorporar
a tu local, a tu establecimiento, siempre es recomendable cuarentena, ¿verdad? Es difícil nomás hacer, tener un corral aparte, tal vez en otro lugar, pero siempre observarle a los animales, ¿verdad? Sí, doctor, es muy importante eso porque generalmente la verruga, por ejemplo, viene con otro lugar que se cambia de otro lote a lote y empieza a mudarse a lo otro, ¿no? Me parece que ese es contagioso, por ejemplo, la verruga, digo yo. La verruga sí, la verruga se transmite. Por eso te digo, siempre si viene, eh, la verruga es virus y sí, cuando hay contacto animal con animal se transmite. Ujú. Mira, con respecto a las vacunas, Hugo, sí, o sea, no sé si vos sabés, hay Clostrizan 11 y hay Clostrizan 14. Hay, por eso vos tenés que leer bien. Hay vacunas que no te trae, por ejemplo, para tétano, o hay vacunas que no te trae eh, para carbuncle sintomático. Entonces, vos tenés que leer bien siempre la vacuna que vas a comprar del laboratorio, eso es importante, el laboratorio que vas a comprar y leer contra qué enfermedades, ¿verdad? Eh, siempre nosotros decimos nomás, siempre nomás decimos que contra uno o dos, ¿verdad? Pero acuérdense que eh, son 14 los tipos de enfermedades que están dentro de este grupo que nos pueden afectar. Sí, muy bien, doctor, eso. Yo entro en estos cursos para saber un poco sobre el tema, porque tengo veterinario que viene, pero así también pregunto qué es lo que le está aplicando y ya tengo un poquito más claro las cosas, ¿no? Por eso es que Así me hago mismo. estos cursos, sí. Por eso los propietarios eh, tienen que informarse también, ¿verdad? No es porque se quieran meter en el trabajo de los profesionales, sino que es importante que tu propietario sepa, que te guíe, que diagnostique a tiempo para que pueda ayudarle al profesional a hacer mejor su trabajo, ¿verdad? Y muchas Sí, veces, efectivamente. imagínate que estemos a, no sé, 20, 30, 40 kilómetros, no podamos llegar y el propietario tiene que estar también capacitado para poder solucionar las situaciones, ¿verdad? Así es, doctor. Como hay también veterinarios muy buenos, también hay veterinarios que charlan un poco nomás y al final no sabe qué es lo que le está aplicando y al final un gato y el animal se vuelve a morir también. En esos casos nomás que se hace Ocurre los... mucho. Sí, Importa mucho la experiencia también, ¿verdad? La facultad siempre te da la base y después la experiencia, los casos que vas teniendo importa mucho. sí, doctor. Sí, sí. Gracias, eso era mi pregunta. Dale, dale, ¿alguna otra pregunta? Y lo otro muy claro ya tengo, lo otro que han pasado el curso. Súper, súper. Si no hay otra pregunta, vamos terminando. Cualquier caso que vayamos teniendo, vamos a estar compartiendo en los grupos. A veces nomás se pasa, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano? Yo, doctor. ¿Cuál es específicamente tu pregunta? El doctor, ¿dónde puedo conseguir el suero antitetánico? Espera que ahí pasó un camión y no te escuché. No, y el suero antitetánico, ¿dónde puedo conseguir, doctor? Híjole, me hace la pregunta más complicada. Vos sabés que Suelo está, tener caso de tétano. En el ¿dónde? laboratorio Galmedín podés conseguir en Asunción, amigo. Dale, gracias, amigos. Y otra pregunta, doctor. Decime. En caso de botulismo, ¿verdad? Y tengo que remitir muestras para asegurar, ¿verdad? De la enfermedad. Sí, es verdad. Siempre, siempre. Eh, O sea, vos podés sospechar todo lo que pero quieras, ¿verdad? supongamos que el Te propietario escucho. me llama, después de muerte, ¿verdad? ¿Y hasta cuántas horas más o menos yo puedo todavía extraer la sangre, doctor, para Híjole. enviar Tiene que ser antes de que fallezca el de que animal. muera? Ah, Sí, bueno. tiene que ser. Después Eh, que haya muerto.